Buenas noches. Agradezco la invitación y es un placer poder disfrutar de una reunión junto con ustedes. No conocía la iglesia, así que es un gusto poder conocerlo a todos ustedes. Y ustedes pueden ver en pantalla una fortaleza. Y imaginen que esta fortaleza es una construcción imponente. Tiene sus muros altos, sus cimientos profundos y por fuera parece indestructible. Si alguien quiere avanzar contra sus muros no va a poder fácilmente. Pero sin embargo tiene un problema, que los enemigos están del lado de adentro. ¿Y de qué sirven los muros altos si el enemigo está del lado de adentro? Este es un problema cuando la batalla es llevada a cabo contra los del mismo equipo y entre ellos se van destruyendo. Y algo así pasa también en la iglesia y también pasaba en la iglesia en Filipenses. Los filipenses tenían este problema. Allí en Filipo había un virus que era la desunión, que comenzaba a avanzar cada vez más y se iban manifestando los problemas. Y no importa qué tan fuertes podían sentirse por fuera, por dentro, lentamente comenzaban a batallar entre ellos. Pablo escribe esta carta privado de su libertad. Y a pesar de la distancia, a pesar de estar en estas condiciones, él se comenzaba a dar cuenta de cuál era el problema principal de los filipenses. El yo era más importante que los otros. Y justamente en referencia a esto, escribe la carta a los filipenses en el capítulo 2, que le pido que me acompañen. Y allí vamos a ver cómo existe un peligro de la unidad. Cuando la unidad está en peligro. Es lo que pasaba con los filipenses. Capítulo 2, desde el versículo 1. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el pasaje comienza con una expresión que nos lleva a los capítulos anteriores, porque dice por tanto. Es decir, está por hacer una conclusión. Lo que quiere decir es por lo que vengo diciendo o en base a lo que vengo diciendo y qué era lo que estaba diciendo. Eso nos remonta al capítulo 1, desde el versículo 27 en adelante. Vamos a ver que comienza a hablar de que había que comportarse como es digno del Evangelio. El creyente debe tener una vida consecuente con lo que cree. Y esto es lo que le estaba diciendo. Vivan como es digno del Evangelio. Con el peso mismo que tiene el Evangelio, de esa manera vivan con esa coherencia propio de lo que se proclama y de lo que creemos. Y además va a comenzar con el tema de la unidad, diciendo que sean de un mismo espíritu, unánimes. Lo que tenían que entender es que tenían que tener un solo pensamiento, tenían que unirse y debían hacerlo para ganar la batalla espiritual.
Y además dice combatiendo, porque tenían que luchar uno al lado del otro, porque el enemigo estaba afuera. Y de eso trata esta primera parte, del 27 al 30 del primer capítulo, de que el enemigo está afuera y de que debían permanecer unánimes, luchando al lado los unos con los otros y contra los de afuera. Por eso vemos en esta primera parte que el enemigo estaba afuera y por eso debían estar unidos. Pero en los versículos que hemos leído, vemos que el problema estaba de puertas para adentro. El enemigo estaba adentro, se había infiltrado y va a comenzar a decir el apóstol Pablo unas frases que, si bien parecen condicionales, en realidad son afirmaciones de algo que ya tenían los filipenses. Entonces dice, ya que hay, nosotros podemos reemplazar ese sí que aparece ahí por la expresión ya que hay consuelo en Cristo, ya que hay consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, completad mi gozo. Ya que hemos conseguido todo esto en el Señor, hagan que mi alegría sea completa, que mi gozo sea pleno, que me pueda gozar de una forma más completa. Por eso dice, ¿de qué manera tienes que hacer eso? Sintiendo lo mismo, es decir, pensando del mismo modo, teniendo el mismo amor, amando a todos por igual, unánimes, es decir, de una sola alma, en armonía, sintiendo una misma cosa, la intención de cumplir un mismo propósito. Esto es lo que tenían que entender los filipenses. El enemigo estaba afuera, no tenía que estar adentro, tenían que permanecer unidos y tener en cuenta que al comportarse como es digno del Evangelio, uno iba a estar luchando al lado del otro contra los de afuera y no contra los de adentro. Pero sin embargo, hay que aclarar que la unidad no se destruye, porque la unidad no está basada en las personas. La unidad no está basada y no depende de las personas, porque si no, lo más probable es que viviría destruida la unidad y ni siquiera tal vez alcanzaríamos a tener unidad. La unidad está basada en Dios mismo. Dios interviniendo como Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo a favor de la unidad. En Juan 17 tenemos al Señor mismo orando a favor de la unidad y pidiendo por la unidad. Es decir, que la oración no deja de ser la acción de Dios y actuando en la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La unidad no deja de ser la contestación de Juan 17 de la oración del Señor. Pero sin embargo nosotros podemos apagar las manifestaciones de la unidad. Nosotros podemos poner en peligro la unidad porque no permitimos que se pueda ver la unidad y no permitimos que cumplamos el propósito de esa unidad, para que todos crean que tú me enviaste, que era lo que oraba el Señor. ¿Cuál es el peligro de la unidad? Y el peligro, esto era lo que veíamos antes, las expresiones, digno del Evangelio, de un mismo espíritu, combatiendo, y veíamos además que debían sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando esto no estaba llevándolo a cabo, ¿qué pasaba? Le estaban dando lugar al peligro más grande, al yo. Es cuando ellos se ponían en primer lugar y ahí comenzaba a progresar la desunión. Y este es el peligro, el egoísmo, el interés propio. Y me gustaría que podamos ver algunos puntos que nos lleven a pensar que cuando le damos lugar a este yo,
¿Cuándo lo hacemos sentar al yo en ese trono de prioridad en nuestras vidas? Primero estoy yo y después los otros, no interesa. Primero mis cosas, mis intereses, y si me sobra tal vez me acerque a los otros. El pasaje a partir del versículo 3 nos va a dar estos puntos con referencia a lo que es cuando le damos lugar al yo. Y le damos lugar al yo cuando tenemos la motivación incorrecta. ¿Qué nos dice el versículo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esta es la motivación incorrecta. Esta es la motivación que no tenemos que tener, porque cuando le damos lugar a la contienda o a la vanagloria, ¿qué sucede? Estamos poniendo al yo en primer lugar. ¿Qué se refiere con contienda? Se refiere a una ambición egoísta, pero este término hasta llegar a esto ha pasado por una evolución. Antes se decía que había contienda a aquellos que trabajaban por un jornal. Entonces el que trabajaba toda una jornada se usaba esta palabra. Después se ha empezado a usar para expresar a alguien que tenía una búsqueda ambiciosa por un puesto político por medios fraudulentos. Se decía que aquí había contienda. No sé si le suena un poquito esto. Pero después se ha empezado a usar cuando había conflictos entre diferentes grupos. Entonces había posiciones que se querían, a las que se quería llegar, pero para llegar a esto empezaban las contiendas, las peleas de un grupo contra otro grupo. Hasta que podemos decir que hoy contienda, de una manera más simple, es una ambición egoísta. Es una aspiración a querer llegar a una posición determinada. Y por eso utilizo cualquier medio con tal de llegar a este fin, con tal de agradar a mi propio yo. La vanagloria tiene que ver con esa alabanza, con esa vanidad personal. Y tiene que ver en el sentido de que uno busca la vanidad personal, pero también busca adular a otros para conseguir esos lugares de privilegio. Sería algo, tal vez algo similar a lo que es el chupamedia, para poder conseguir esa posición de privilegio en base a esa ambición que uno busca. Alabanzas falsas para conseguir algo. Y es muy posible que la iglesia en Filipos estaba metida en esta, tal vez no al extremo de los corintios, pero sí tenía estas divisiones, rivalidades, sectarismo, porque el orgullo iba avanzando. Por eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es no tener esta ambición incorrecta. ¿Cuál es el móvil para servir? ¿Cuál es el móvil para venir a las reuniones? ¿Cuál es el móvil para trabajar en la obra de Dios? ¿Lo es la contienda? ¿La vanagloria? Por eso es importante el punto siguiente que se relaciona. Hay un contraste ignorado. Dice el versículo, antes bien con humildad. Es decir, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ahí está el contraste, en vez de esto, háganlo con humildad. Es decir, que la motivación incorrecta es la contienda y la vanagloria. La motivación correcta es la humildad. Antes bien, con humildad. Y este es el contraste que muchas veces es ignorado. Porque nos es más fácil la contienda y la vanagloria porque nos sale naturalmente. En cambio, en la humildad tenemos que trabajar para ello y tenemos que permitir que el Espíritu Santo tenga más campo de acción en nuestra vida para que nosotros podamos vivir la humildad.
Y la humildad tiene que ver con el destronamiento del yo. Es decir, dejo de lado el trono de la prioridad, el trono del orgullo, el trono del yo, para para dar lugar a los otros. Porque es por eso que la humildad tiene que ver con dejar de creerme el centro del mundo. Tiene que ver con dejar de querer ese lugar de privilegio y empezar a valorar a los demás. Empezar a pensar en el otro. Es pensar menos de mí mismo y es pensar menos en mí mismo y más en el otro. Y la humildad necesita la negación de nuestro ego. Por eso, alguien que es humilde, y permítame leerles esto, alguien que es humilde busca a Dios, acepta las correcciones, se alegra cuando le va bien al otro, no quiere tener siempre la razón, admite sus errores, busca la retroalimentación porque se deja enseñar, no se ofende fácilmente, busca oportunidades para levantar a otros, habla menos para escuchar más. Y por eso podemos decir que sin humildad no hay unidad. Sin humildad no hay unidad. Necesitamos de la humildad para que puedan manifestarse a pleno la unidad. Hay un punto más. La estima inadecuada. ¿Se acuerdan cuál era el primero? Motivación incorrecta. El segundo, bien. ¿Y el tercero cuál es? Esta más fácil. Estima inadecuada. Dice a continuación el versículo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la estima o la valoración que tenemos que tener de los demás, como superiores a uno mismo. Y permítame decirle qué no dice el pasaje. ¿Qué no está diciendo? No dice que los demás sean superiores a uno. No está diciendo eso. No dice tampoco que seas falso. Es decir, que puedas expresar una falsa humildad. Es como que lo tengamos aquí a Lionel Messi y le preguntemos, bueno, Leo, ¿qué tal juegas al fútbol vos? Y él nos diga, no, yo apenas pateo un poco, le pego, puedo dar 2, 3 pases buenos y nada más. No, eso sería falso porque sabemos que de los mejores jugadores del mundo o el mejor jugador del mundo. Eso sería falso. Pero por eso no dice tampoco que no nos consideremos como realmente somos. Dice el apóstol Pablo en otro pasaje que no tengamos más alto concepto del que debamos tener, sino que piense cada uno de sí con cordura. Es decir, pensemos y hagamos la valoración correcta de quiénes somos, no nos sintamos superiores, pero tampoco inferiores. Por eso tampoco el pasaje no dice que nos consideremos inferior al otro. ¿Y qué es lo que está diciendo el pasaje? Lo dice ahí. Dice que consideres al otro como superior. Y no sé si lo van siguiendo. Es como que nosotros tenemos nuestra valoración correcta sea esta. Y no nos dice que el otro sea superior. No nos dice que nosotros seamos inferiores. Dice que nosotros que tenemos esta valoración, esta estima, consideremos que el otro fuera superior, como si fuera superior, que ese debe ser el trato que tenemos que tener, como que el otro es superior a mí. Entonces imagínense esa red de relaciones. Yo considerándolo superior al otro, el otro considerándome superior a mí.
Y así nos vamos tratando los unos a los otros como superiores a uno mismo. Y eso es lo que está buscando el apóstol con esta expresión. Por eso, cuando trabajamos en la iglesia de esa manera, nos dejamos enseñar, nos dejamos aconsejar, dejamos que la humildad empiece a actuar. Cuando nos tratamos de esa manera, escuchamos al otro, lo valoramos también al otro, y lo que hacemos es también aprender y de esa manera servir. Por eso necesitamos tener en consideración o no tener en consideración una estima inadecuada. En cuarto lugar vemos una mirada inapropiada. Dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los otros. La mirada inapropiada tiene que ver con una mirada egoísta. Me miro a mí mismo y no miro a los demás. Una mirada apropiada es mirar a los otros. No me miro a mí mismo solamente, miro también la necesidad de los otros. Miro también la necesidad de los demás. Estoy mirando la aflicción del otro y de esta manera Cristo es glorificado. Me estoy ocupando también de los demás. Y esta es la manera en que tenemos que trabajar. Es como el médico que está operando y está en medio de una cirugía y tal vez la casa se le está incendiando. Pero no va a dejar a medias esa operación para salir corriendo para apagar ese incendio. Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Henry, fíjate en la operación, que asegúrate de eso. Por esa razón es que tenemos que tener en cuenta que no es fácil esto. Porque la carne nos va diciendo, primero yo. La carne nos va diciendo que tenemos que ponernos en primer lugar a nosotros. El mundo nos dice, hace valer lo tuyo, no te dejes pisar. Ese es el consejo que nos da. La Biblia nos está diciendo lo contrario, que actuemos con humildad, que tengamos la estima adecuada y consideremos a los otros como superiores a nosotros mismos. Y miremos la necesidad del otro. Aquí el apóstol a lo largo de la epístola va a citar 3 casos que tienen que ver con todos estos puntos que venimos diciendo. El caso de los predicadores. En Filipenses 4:12, estos que eran como tal vez líderes, nos comienza a enumerar del 12 al 18 algunas personas que aprovechaban que Pablo estaba privado de su libertad para levantarse y predicar. Por eso dice, por ejemplo, el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero Pablo se ponía contento porque Cristo era anunciado y esto era lo que importaba. Pero qué triste era ver la motivación incorrecta que tenían estos predicadores, que querían ellos ser los primeros, ellos sentarse en ese lugar de privilegio y estar por encima de los demás. Ellos son los que predican a Cristo, aprovechando a Pablo en la prisión. Pero lo hacían por contienda, por envidia, por vanagloria. Esto era lo que le motivaba, y no realmente por humildad. Y es interesante que Pablo no identifica quiénes eran estas personas. No tenemos los nombres de las personas, pero sí tenemos identificado el problema. Y nos lleva a pensar que era más importante el problema que las personas. Era tan grave el problema que no importa quién lo hacía, pero había que resolverlo. Pero miremos otro caso.
el caso de Evodia y Síntique, dos mujeres que estaban en conflicto. ¿Por qué estaban en conflicto? No lo sabemos. Aquí no identifica el problema, pero sí las personas. Eran personas de gran valor para el apóstol Pablo, Evodia y Síntique. Habían combatido y luchado junto con el apóstol Pablo, habían contribuido en la obra de Dios, pero dice el versículo 2 del capítulo 4, Filipenses 4:2, dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esta discordia entre dos mujeres que Pablo lamentaba porque la obra en Filipos había comenzado por las mujeres y ahora estaban en primera plana no por comenzar la obra, sino por una pelea. Y seguramente estaban el grupo de Evodia que le arrastraba y el grupo de Síntique, y había contiendas y problemas. Pero sin embargo, Pablo le dice, no le dice reconcíliense, sino les recuerda que deben ser de un mismo sentir en el Señor. Piensen de la misma manera. Tengan en cuenta que ustedes tienen el mismo propósito en esta lucha. Piensen que el enemigo está afuera y no adentro. No tenemos que combatir entre nosotros, sino tenemos que ser fuertes entre nosotros porque el enemigo está afuera. Porque si no, comenzamos a agrietar los muros y el enemigo entra fácilmente. Y lo que le pide es que sean de un mismo sentir en el Señor. Y esto es lo que buscaba el apóstol Pablo. Pero hay un caso más, el caso de Cristo. El famoso himno de capítulo 2 de Filipenses. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso los de Filipo, Pablo le motiva que los de Filipo miren el ejemplo de Cristo. Miren al Señor, síganlo de ejemplo a Él. Porque así ese sentir que hubo en Cristo debe ser el sentir que debe haber en nosotros. Él demostró ejemplo de humildad, al punto que Él se humilló. No se aferró a la forma de Dios no se aferró a la forma de Dios, sino se aferró a la forma de siervo. No tomó los privilegios de ser Dios. No es que ha dejado de ser Dios, sino que no ha tomado esos privilegios de ser Dios. Él podía haber dicho, soy el Rey de los cielos, el Creador del universo, póstrense ante mí, arrodíllense. Pero sin embargo, no echó mano de esto, sino que tomó forma de siervo. Y de esta manera fue a la cruz y murió en obediencia de esta forma, muriendo allí en la cruz. Y este es el ejemplo de obediencia, de humildad que vemos en el Señor, que tenemos que seguir nosotros. No como estos líderes, no como estas mujeres que peleaban, sino como el Señor Jesucristo. Y cuando crecemos en humildad, nosotros crecemos en unidad. Y considerándonos superiores unos a otros, podemos ir avanzando en la obra del Señor, como lo hacía Cristo. Y quisiera terminar mostrándole esto. Este es un ejemplo de un telegrama. En 1910, William Booth no podía asistir a una conferencia del Ejército de Salvación. Y no podía llegar. Entonces, como no podía ir hasta este lugar, decidió escribir un telégrafo, mediante el telégrafo, escribir unas palabras para que se lea en estas conferencias. Entonces, él dice, bueno, si escribo muchas palabras, voy a estar derrochando dinero porque era algo muy caro. Sin embargo, dice, bueno, ¿qué puedo escribir? Algo corto, pero un mensaje que pueda llegar para ese día.
y decide escribir eso que tenemos allá en pantalla. Otros, la palabra otros. Y ese día llegan las conferencias y lee este telegrama. Otros. Qué lindo tener un mensaje así de corto y nos vamos rápido todos, ¿no? Pero así de corto era el mensaje, era así de profundo. Inmediatamente los que estaban reunidos entendían cuál era el propósito de estas palabras, que los otros tenían que estar en primer lugar y no yo, que tenía que pensar en el otro, estimar al otro como superior a mí mismo y velar por la necesidad del otro. Y esta historia la escucha Charles Mains y le ha producido mucha inquietud, al punto tal que le lleva a escribir un himno. Y motivado por este telegrama, lo que hace es comenzar a escribir un himno que, si me permiten leerlo, que esta es una traducción y dice así: Señor, ayúdame a vivir día a día de una manera tan desinteresada que incluso cuando me arrodille para orar, mi oración sea por los otros. Ayúdame en todo el trabajo que hago para siempre ser sincero y verdadero y saber que todo lo que haría por ti debe necesariamente hacerse por los otros. Así que cuando mi trabajo en la tierra haya terminado y mi nuevo trabajo en el cielo haya comenzado, te alabaré por la corona que he ganado, pero te alabaré más por los otros. El yo sea crucificado y asesinado y enterrado profundamente, y que todos los esfuerzos por resurgir sean en vano, excepto vivir para los otros. Dice el estribillo: sí otros, Señor, sí otros. Que este sea mi lema: ayúdame a vivir para los otros, para que pueda vivir como tú. Que el Señor nos ayude a poder expresar la unidad a pleno. Que los peligros de la unidad no sean simplemente para advertirnos y estar preparados, porque el enemigo está afuera. Que no luchemos entre nosotros, sino podamos los unos a los otros valorarnos, cuidarnos y respetarnos. Y de esa forma poder vivir por los otros. Amén.